Saludos de nuevo desde Mazarrón, desde Murcia, bienvenidos al espectáculo del fútbol playa. Estamos en la jornada 2 del grupo A de esta apasionante segunda división femenina. Enseguida arranca el segundo partido de esta jornada número 2. Juegan Peña Real Madrid de Melilla frente a Roses Platja de Girona. Antes hemos tenido el Black Wolf Academy 5 y G-Control Melilla 2. En la jornada inicial, el Peña Real Madrid ganaba 2-8 a Playa Sol de Alicante, mientras el Roses Platja empataba 4-4 ante Black Wolf. Estamos en el complejo deportivo de Mazarrón, mañana de sábado, a esta hora 28 grados de temperatura, suena la música. Me acaba de pasar una avispa por toda la cara aquí, dando una avispa por aquí. Árbitro del partido en el día de hoy, Díaz Portales, Ruiz Miguel. Vemos como ahora se toman las clásicas fotos protocolarias. Recordemos, segundo partido de este grupo A en la jornada de sábado. Hemos tenido un gran partido de apertura en el día de hoy, con ese 5-2 entre Black Wolf y G-Control Melilla. Vemos ahora el sorteo de campos entre ambas capitanas, entre Nacha y Lucía Cintas. Por cierto, de amarillo, Roses Platja, a la derecha, a la izquierda de rojo está hoy Peña Real Madrid. Repasamos rápidamente la clasificación, Recordemos, grupo A. Black Wolf lidera con 4 puntos tras la victoria, tiene un partido más. Segundo está Barcelona con 3, Real Madrid con 3 y G-Control Melilla cuarto con 3 puntos. Ya con uno se encuentra Roses Platja. Sexto, el Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante, 0 puntos. No ha sumado tampoco Maristas de Alicante ni Club Deportivo Spartan Beach Soccer, por cierto. Buenos días a todos los que estáis aquí en esta retransmisión, en este segundo partido. Enseguida va a arrancar este encuentro entre el Club Deportivo Peña Real Madrid y Roses Platja. Está ya todo preparado, falta un minutito para las 11:30 de la mañana. Estamos en los canales de la Real Federación Española de Fútbol, aquí con el mejor fútbol. Hoy con una modalidad espectacular, el fútbol playa. Primera pelota, el golpeo. Tiene que sacarlo bajo palo Roses Platja. Empieza el partido entretenido con ese golpeo directo. Y es que si algo tiene este deporte, que es súper dinámico. Y eso hace que sea súper agradable también de contar. Obviamente de transmitirlo, de retransmitirlo para que ustedes podáis seguirlos. Ahora ese golpeo se marchó cerquita de la portería de Kulik. Primera intervención del partido. Primera jugada del partido. Ahora ese centro, de nuevo Kulik. Repasábamos, y analizamos que en la primera jornada las porteras han sido protagonistas totales, A ver qué tal se les da en este partido. Buena acción, ahora se empleaba a fondo Nacha. Cuando veíamos ahí la primera acción del partido, ese golpeo de volea. Espectacular, qué imágenes tan acrobáticas y tan estéticas nos deja este deporte. Ojo ese balón al área, tiene que sacarlo como puede ahora Roses Platja. Sube la pelota al equipo gironí, la pisa ahora la número 10, Alex. Cuando está ahora en el terreno de juego tumbada Floppy. Que se duele de un golpe. 28 grados, Madre mía, cómo va subiendo la temperatura en esta mañana en Mazarrón. Y es que estamos ya cerquita del mes de junio. Va a poner la pelota
Roses Playa, el equipo gironí, esa pelota buscando ahora un posible ataque, el balón al área, se lo queda Kulik. La pone en juego ya el Club Deportivo Peña Real Madrid. Es Dubicka. De nuevo la pelota le llega a Dubicka, se mete por dentro, pierde la pelota. Uy, qué caño más bonito. Acaba de tirar ahora la futbolista del Real Madrid. Juega Roses Playa, que parece que quiere tener el dominio de la posesión en este arranque de partido. Ese golpeo con bote se marcha por la línea de fondo. Habrá balón para Peña Real Madrid. Balón arriba, esa volea se la queda ahora la guardameta de Roses Playa, en un golpeo con mucho peligro. El intento de cañito ahora de Alex. Tiene la pelota Dubicka. Amaga con el golpeo Dubicka. Busca una posición que le ponga en ventaja. La apertura finalmente a banda. La jugada de ataque de Peña Real Madrid. Roba ahora Roses Playa, que quiere subir la bola. Quiere buscar el primero del partido. Ojo a esa jugada. Tapa bien Caroline. En el centro del campo, la número 6. Para el tiempo Caroline, que decide jugar para Kulik. La juega desde atrás Peña Real Madrid. Esa pelota se marcha por línea de fondo. Balón para Roses Playa. Ahí vemos la jugada, la pérdida ahí de Dubicka y el caño brutal de Adriana Kerr. Vemos también la zona de banquillos con esa carpa instalada para hacer un poquito de sombra en este complejo deportivo de Mazarrón, en Murcia. Ojo a esa jugada, tiene que levantar la pierna Skyvina evitando un posible remate. Kulik. Resta 8-15, se sigue manteniendo el resultado en el marcador 0-0. Intenta el ataque ahora Roses Playa, finalmente esa pelota vuelve a llegar a Kulik. Con Caroline. Caroline que abre a banda para Bea, pero roba ahora Floppy. La pelota para Kulik, que quiere poner el balón en largo para ganar metros en el terreno de juego. ¡Se remate fuera! El remate ahora de Dubicka se marchó a la izquierda de la portería defendida por el equipo gironí. Roba ahora Roses Playa, finalmente estuvo atenta Kulik. Ojo al ataque de la Peña Real Madrid. Se la queda Dubicka, que está súper participativa. El golpeo arriba ahora en el intento de Skyvina, que pide disculpas porque quizá tuviera algún pase a banda, pero decidió disparar a portería. Personalidad en este caso la que demostró Skyvina. La roba ahora Roses Playa. La tiene Judith. Balón arriba. Resta 6:44. Qué rápido pasa el tiempo en el fútbol playa. Qué bien nos lo pasamos. El balón ahora de Judith. El golpeo de Cintia. La parada de Kulik. 6:20 para que finalice esta primera mitad. Recuerden, 3 periodos de 12 minutos son los que conforman estos partidos de fútbol playa.
Sundus. Con la guardameta. Tan. Se la queda ahora Sundus, que retrasa atrás, ese balón arriba, se pierde por línea de fondo, sacará de portería Kulik. Juega Peña Real Madrid, que parece que ahora le coge el pulso al partido. ¡Ojo! Esa pérdida tiene que quedársela Kulik, que juega ya para Alba Copado. ¡Ojo! Ahora ese golpeo. ¡Golazo! De Dubicka, que la colocó cerquita del palo derecho, y tanto que estaba cerca porque tocó y se coló para adentro. Llega el primero de Club Deportivo Peña Real Madrid. El golazo faltando 5:55 de Dubicka. Se adelanta Peña Real Madrid. Ahora sacará de centro Roses Playa. Vaya golazo nos acaba de dejar Dubicka, la número 33. ¿Cómo que 33? Ojo ahora ese golpeo de Roses Playa, que quería la réplica. Finalmente, balón para Peña Real Madrid. Llegó el primero del partido, lo anotó Dubicka. Roba ahora Sundus. El ataque de Peña Real Madrid, que sube la bola, pero roba ahora cerquita de la portería rival Roses Playa. Finalmente el balón pertenecerá al equipo local, al equipo de rojo. Recuerden, a la izquierda está de rojo y negro Madrid, a la derecha Roses Playa. Vaya golazo. Vaya golazo. Esta repetición es brutal. Las repeticiones que va poniendo nuestro querido Arturo, que lo está abordando en el día de hoy. Pone la voz un servidor. ¡Ojo! Ese balón se marchó, estuvo cerquita de marcar el segundo. Peña Real Madrid. Y pudo haber quizá una posible falta, pero creo que no fue para... No dio para eso. La tiene la autora del primero, Dubicka. El balón arriba. Se la queda Roses Playa, precisamente Floppy, que juega para Tan. ¡Ojo! Ahora esta jugada, el remate. Paró bien Kulik, que la pone rápido en juego. Roba Roses Playa. Jugada de peligro, 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 peligro. Cuidado el remate. Paró de nuevo Kulik. Ojo, ahora ese golpeo, sí, la queda Tan. Saque de esquina a favor de Peña Real Madrid. Suena Raúl Alejandro, la música que no falta en el fútbol playa. Es una de las características que más me gusta, porque lo hacen más dinámico. ¡Cuidado ese remate! ¡El paradón de Tan! Ese golpeo de zurda. Y está ahora tendida sobre el terreno de juego MJ. Pide un poquito de atención. Es cierto que claro, gajes del oficio, ¿no? Como comentaba en el primer partido, muchas veces por el tipo de superficie que tiene este deporte, que es la arena, muchas veces pues se cuela un poco de arena pues en los ojos, y eso hace que moleste a la visión, obviamente, y muchas veces pues se tiene que parar el partido por este tipo de circunstancias, lo más normal, ¿no? Al fin y al cabo, si estás en arena, pues suelen pasar estas cosas. Vaya golazo. Juega Roses Playa. La pelota que le llega a Tan. Quiere ahora el empate del equipo catalán. Resta 7 segundos.
Esa pelota que vemos ahí que la va a devolver un aficionado a una futbolista del Roses Playa. Y ojo ahora la jugada de ataque del equipo gironí. La pelota atrás. El golpeo arriba de Tan. Se marcha por encima de la portería de Kulik. La pone ya en juego Kulik para Skyvina. De nuevo Skyvina que controla la pelota, el golpe de zurda a la izquierda de la portería defendida por Tan. La tiene ahora Paula. Coge la pelota Caroline en el centro del campo para Skyvina. Skyvina para su portera Kulik. Esa pelota se pierde por línea lateral de banda. Por cierto, he hecho en falta en estos partidos de la mañana una chilena. La veremos en el partido de hoy. Seguro que llega, a lo largo de la jornada de este grupo A. En esta jornada número 2. Pero suele ser habitual, un gol acrobático como es de chilena y se suele ver bastante en este deporte. Pero aún así nos dejó un golazo. Dubicka pegadito al palo. Brutal. No faltan los goles en esta mañana de sábado. ¡Ojo ese remate! ¡Golazo! De Sundus, y donde puso el ojo, puso la pelota. ¡Madre mía, qué golpeo! A falta de un 11 para el final, anotó Sundus, que se elevó la pelota, remató con zurda y nada pudo hacer Kulik. Empata el equipo catalán. Juega ahora Peña Real Madrid, que ha recibido el empate con el golazo de Sundus para Roses Playa. Ojo ahora esa jugada, el bote se marcha por línea de fondo. Balón ahora que pone en juego Tan. Estamos en los instantes primeros de esta primera mitad de 12 minutos. ¡Qué golazo, qué golazo! Las repeticiones de nuestro querido Arturo López de Atalaya, que lo está abordando en la mañana de hoy. Pone la voz un servidor, Alejandro Oliva, que os cuenta lo que va pasando y la celebración, La celebración ahí divertida entre las dos futbolistas. Que me gusta el buen rollo en el deporte. Y los goles, cuidado ahora ese posible remate de Floppy. Y un respeto que está habiendo en este fútbol playa brutal, desde la jornada de ayer hasta la de hoy. Y es lo bonito del fútbol, del deporte. Y esto lo contamos aquí en vuestra casa, en los canales de la Federación Española de Fútbol. Finaliza la primera mitad 1-1, más igualado imposible. Dos golazos espectaculares de Dubicka para Peña Real Madrid, de Sundus para Roses Playa. Tiempo de descanso 1 de 3. No se vayan porque esto dura poquito y estamos aquí de vuelta enseguida contando la segunda mitad.
Lo veis que el descanso dura poquito, que estamos ya de vuelta. Va a comenzar esta segunda mitad entre Club Deportivo Peña Real Madrid y Roses Platja. El resultado del descanso es de 1-1. Recuerden, restan todavía 2 partes de 12 minutos. Vamos a contaros esta segunda. A ver qué nos deja. La primera ya, de momento, tuvo 2 goles. Va a arrancar ya esta segunda mitad. La pelota para Alex. Primera posición para el equipo gironí. Roba ahora Peña Real Madrid. Ojo a la anticipación de Nacha. Pelea la pelota Nacha. Se va de una. La jugada individual, el golpeo de zurda se la queda la guardameta de Peña Real Madrid. La tiene Dubicka, que quiere otro gol. Ese golpeo se marchó por muy poquito respecto a la portería defendida por Farida. Cambios en la portería. Ojo ahora porque juega Roses Platja. Ese balón se marcha a la izquierda de la portería defendida por Tan, que sí continúa de momento en el quinteto inicial. Ojo ahora porque quiere una chilena. Dubicka, ese golpeo se marcha a la derecha de la portería defendida por Farida. Lo intentaba Dubicka, parece que nos estaba escuchando, porque es lo que pedíamos, un golito de chilena, que siempre se ven muchos y muy buenos en este deporte. Y se animó ahora Dubicka. Una futbolista con un tren inferior brutal, de ahí la potencia en cada acción. Y el golpeo ahí de chilena, que se marchó cerquito de la portería defendida por Farida. Va a llegarle esa pelota ahora a Tan. Mañana de sábado, rozando ya el mediodía, en Murcia, en este complejo deportivo de Mazarrón. 1-1 entre Peña Real Madrid y Roses Platja. Va a llegar a esa bola ahora Prat. Sacará ahora Peña Real Madrid. Es Dubicka, que la pone al área. Se la intentaba quedar Escaivina. Cerró ahora bien el equipo gironí. Farida, que por cierto está jugando hoy con una gorrita. Me parece una decisión correctísima, sobre todo para la portera, que le esté pegando el sol de frente. Y bueno, son las anécdotas que os vamos contando también durante la retransmisión de estos partidos. Mira, ahí la tenemos, con su gorrita negra, para evitar en la medida de lo posible el sol, que va picando ya a esta hora de la mañana. Juega Peña Real Madrid. Es la dorsal número 6, Caroline, que juega para Escaivina. La presión ahora arriba de Roses Platja, del equipo que juega hoy de amarillo fluorescente. Dubicka, el control en ventaja de Dubicka. Ahí va Dubicka, que sigue queriendo otro golito. El pase ahora. ¡Uy, la jugada combinada! ¡Qué buena era! En 3 toques. Quería marcar un golazo Peña Real Madrid. Finalmente ese golpeo de Alba Copado se fue por encima de la portería defendida por Asensio. Que por cierto, por aclarar una cosita que es interesante, la guardameta que está con la gorrita es Asensio. Farida aún no está sobre el terreno de juego, que es la guardameta de Peña Real Madrid, que seguro que gozará de algunos
minutos. Es Caroline. La pelota hacia atrás. El ataque ahora de Peña Real Madrid. Resta 7 minutos para el final de este segundo periodo. Saque de esquina a favor de Peña Real Madrid. Resta 7 para el final de este segundo periodo. La pelota le cae ahora a Dubicka. El golpeo de Dubicka taponó bien Prat. Qué buen control orientado para ganar la ventaja ahí de Dubicka. Y aquí vemos una jugada espectacular, ¿eh? Mira este pase intencionado y ese remate arriba. Y ahora el gol de Peña Real Madrid, que se vuelve a poner por delante en el marcador. Llegó el segundo, lo anotó la dorsal número 15, Escaivina. Peña Real Madrid 2, Roses Playa 1. La pondrá en juego de nuevo Roses Playa. Resta 6:43. Ojo ahora. Ese balón lo pone en juego Sundus. Se marchó fuera. Sigue sonando la música aquí en el Complejo Deportivo de Mazarrón, cerquita del mediodía de las 12. De este sábado caluroso ya de mayo, último día de este mes. ¡Ojo al ataque! ¡El golpeo para gol! De Asensio. Tiene poderes esa gorra. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mano a bocajarro! El remate de Rosana y el paradón de Asensio. ¡Ojo ahora ese saque de esquina! Se marchó a la derecha de la portería defendida por Asensio. 2-1 sigue el marcador. Cuando vemos ahí esa última jugada a la que llegaba, por cierto, la guardameta, ¿eh? ¡Ojo el golpeo de Escaivina, la autora del segundo para Peña Real Madrid! La pone ya en juego el equipo madrileño, que busca el tercero, seguir ampliando distancia en el marcador. Ahora mismo el partido igualadísimo. Si marca un gol el Roses Playa, esto estaría empatado. La protege ahora Caroline. Tiene que llegar ahí empleándose al máximo Tan. Y vemos ahí esa jugada y el remate espectacular, ¿eh? Control con la diestra, remate con la zurda, definición de ambidiestra. ¡Qué buen gol nos ha dejado Caroline! Escaivina ha sido la que anotó el gol. Golazo, ¿eh? De la futbolista de Peña Real Madrid. Ojo, ahora ese balón se lo queda Asensio. Quiere más Peña Real Madrid, quiere el empate Roses Playa. 4:40 resta para el final de esta segunda mitad. Lo estamos contando, canales oficiales de la Federación Española de Fútbol. Os damos la bienvenida a todos los que se estáis incorporando, que sois muchos y muchas, en lo que va de mañana, para ver esta pedazo de segunda división femenina. Grupo A, jornada número 2, son 7, así que queda un mes entretenidísimo de fútbol playa. El robo de balón fue falta.
sobre Bea. Vemos ahí a Asensio con los superpoderes que le otorga la gorra que le protege en el día de hoy del sol. ¡Ojo, ese golpeo! Se marcha a la izquierda de la portería defendida precisamente por Asensio. El último que recuerdo que usó gorra hace poquito fue el guardameta del Rayo Vallecano. Además fue en la penúltima jornada. El guardameta argentino Batalla. Un recurso que se fue perdiendo, pero que durante algunas etapas históricas del fútbol era habitual, ¿eh? Ojo ahora, porque la tiene Peña. Real Madrid. Es Rosana. La protege Rosana. El balón de Rosana se queda cortito. Roba Roses Playa. Jugada de ataque peligrosa. El golpeo. Si lo queda finalmente Kulik. Ojo, ahora ese pase lo quería intentar Floppy. Finalmente se la queda tan en Peña Real Madrid que no ha habido cambio, ¿eh? La portería sí lo hubo en Roses Playa. Ojo, porque la tiene Dubicka. Roba ahora Adriana. Esa puja del balón se la lleva Peña Real Madrid. Era Dubicka, que tiene una potencia descomunal. De nuevo Dubicka, que juega para Tan. Y a algunos os sonará mucho esta canción, ¿eh? A mí me suena y además me gusta mucho. Y me recuerda una cosa, ¿eh? Al cumpleaños de una influencer como Marta Díaz. Así que todo el mundo saltando. Sigue el fútbol aquí, en el complejo deportivo de Mazarrón. Hay saque de esquina. Finalmente de banda, pedía sitio ahí la futbolista de Peña Real Madrid. Vence 2-1 el equipo madrileño, resta 1.50. Ojo ahora porque juega Roses Playa para buscar el empate. Ojo ahora porque la tiene el equipo Gironi. Es Cintia. El ataque prometedor, el toque de Caroline, saque de esquina a favor de Roses Playa, que palma de momento 2-1 en el marcador, pero que se está acercando cada vez más. Recuerden, 1-10 resta para el segundo periodo, son 3 los que se tienen que jugar, 3 de 12, y ojo al saque de esquina, ese balón directo. Posesión para Madrid. Estamos en los instantes finales de esta segunda mitad. Es Judith. Balón arriba de Asensio. Quiere el empate Roses Playa contra el reloj porque estamos en los últimos segundos de este segundo periodo. Y ojo porque quiere la contra ahora Madrid. Protege la pelota Lucía Cintias con Caroline. La tiene Caroline, el balón por arriba. ¡Ojo! Porque puede haber peligro. ¡Golpeo! De nuevo Asensio. Protagonista absoluto en este segundo periodo. Volvió a intervenir la guardameta del Roses Playa. El remate de zurda de Escaivina. Y final del segundo periodo. Recuerden, al descanso 2-1 gana Peña Real Madrid a Roses
Playa, los goles para el equipo local, para el equipo madrileño de Skaivina y Dubicka. Para Roses Playa anotó Sundus. Estamos de vuelta con esta tercera y última mitad. Recuerden, 2-1 gana Peña Real Madrid a Roses Playa. Los goles de Skaivina Dubicka para el equipo local que viste de rojo. El gol de Sundus para Roses Playa, para el equipo gironí. Segundo equipo melillense en la mañana de hoy sábado, Peña Real Madrid. El equipo melillense que va a defender esta primera acción, se la queda Caroline Dubicka. La pelota le llega directamente a 2-1 gana Peña Real Madrid. Ojo, ahora la jugada la tiene Dubicka. Sale bien ahora la guardameta del equipo catalán. La protege Alisa. Saque de banda a favor de sus intereses.
La pondrá en juego ahora Alisa. Para el Roses Playa. El balón arriba, tiene que despejarlo ahora. Kulik. La pone en juego Tan. 10:52 lo que resta para el final del partido. Partido muy igualado, 2-1. Gana Peña Real Madrid. Que aunque lleva el nombre de equipo madrileño, es un equipo de Melilla. Una tierra a la que tanto amamos todos. Segundo equipo melillense de la mañana. Segundo equipo catalán, en el caso del Roses Playa. Ya tuvimos al Black Wolf, que ganó 5-2 en el partido de las 10 de la mañana. 2-1 es el resultado entre Peña Real Madrid y Roses Playa. Ojo ahora ese golpeo de Dubicka. ¡Gol! ¡Trayazo! De Dubicka, que la volvió a colar en la portería del equipo Gironi. ¡Qué buena Dubicka, que anota el doblete y amplía distancia en el marcador para el equipo melillense! La pelota le llega a Caroline. Se le pone el partido de cara ahora al equipo de Melilla. Va a sacar Scaivina con Dubicka. Ojo ahora el ataque del equipo catalán, el golpeo. Se la queda Kulik. La tiene ahora el equipo melillense. Kulik. Ahí veíamos ese golpeo, el golazo de Dubicka. No pudo hacer nada Tan. Y la celebración ahí, espectacular, como el gol de Dubicka. La tiene Roses Playa. La tiene ahora precisamente Tan, la guardameta visitante en el día de hoy. Ojo ese balón al área, la saca Peña Real Madrid. Caroline. Anda, para Scaivina. ¡Qué buen recorte de Scaivina! Ese golpeo se marcha a la derecha de la portería defendida por Tan. ¡Qué gesto técnico más bueno! Balón atrás. Arriba. Ese golpeo directo hacia la portería de Roses Playa. La tiene ahora Nacha. La falta la indica ahora el colegiado a favor de Roses Playa.
La falta ahora peligrosa a favor del equipo gironí. Peligro a favor de Roses Playa. Ojo, ese golpeo, la parada de Kulik en 2 tiempos. Resta 8:15 para el final del partido. Estamos en el tercer periodo de 12 minutos de este encuentro. Ojo, ese golpeo, se marcha por encima de la portería defendida por Tan. Veamos ahí esa falta repetida. Las repeticiones que nos trae hoy nuestro querido Arturo López de Atalaya. Atentísimo a todo, sin perder un detalle. Ojo ahora porque la tiene Lucía Cintas. 7:34. Escuchamos las indicaciones táctico-técnicas de las entrenadoras de uno y otro equipo. Ese balón va a llegar hacia los dominios de Tan. El golpeo ahí. Qué importancia tiene el bote irregular del balón, ¿no? En este tipo de superficie como es la arena. Qué difícil debe ser para las porteras. Qué bien lo hacen, por cierto. Y ojo ahora, porque la tiene Peña Real Madrid. El equipo de Melilla. La levanta, la prepara ahora Lucía Cintas. Balón que va a llegar hacia la portera. Vemos también por el chat de nuestro directo esos mensajes de ánimo a las futbolistas, que seguro que lo están sintiendo en el terreno de juego. Ojo, porque hay ataque ahora de Peña Real Madrid. La tiene Sandra. Roba ahora Judith. El balón lo pone ya en juego el equipo catalán. Es Sundus. El grito de apoyo a Sandra, que le pedían su gol. La tiene ahora Nacha. El robo abajo de Dubitska. Brutal, ¿eh? Qué partido. Qué partido de Dubitska. Clave y fundamental, no solo por los goles, sino por ese oficio que tiene, ayudando defensivamente a sus compañeras. Balón arriba. Vemos ahí esa pelota del partido. Muy bonita, por cierto, ¿eh? El gol de Dubitska. La combinación de colores negro, blanco y rosa fluorescente, ¿no? Me atrevería a decir que es el otro que complementa y completa ese balón. La tiene Roses Playa. Resta 5:19 para el final del partido. Recuerden que hoy tenemos un día de fútbol brutal aquí en los canales de la Federación Española de Fútbol. Se jugó el Black Wolf Academy 5 y G-Control Melilla 2. Peña Real Madrid 3. Roses Playa 1 es el partido que se está disputando ahora mismo. Por la tarde, Barcelona, Club Deportivo Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante a las 6:30 y a las 8, Maristas de Alicante, Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Balón que va a poner en juego ahora el equipo catalán. La pelota que la roba ahora Peña Real Madrid, que la va subiendo poco a poco. El gesto técnico que quiere intentar de manera habilidosa ahora es Caivina. La pelota le llega a Tan. La pone en juego Tan. La pelota le llega a Dubitska. La música ahora que se paró en este complejo deportivo de Mazarrón. Pero el fútbol sigue, eso nunca para. Ojo, y si golpeo se marcha a la derecha de la portería defendida por Tan, que precisamente ahora abandona el terreno de juego para que entre Asensio. 29 graditos y seguimos sumando durante el día de hoy
Aquí en Mazarrón, ya os contaré a las 6:30 por cuánto va la temperatura. Juega Roses Playa, roba Carolín, ojo, porque hubo mano. La vieron clara, todas las futbolistas, también incluido en este caso el árbitro, la mano algo despegada del cuerpo y la oportunidad clarísima que va a tener ahora a su favor Roses Playa. En portería, Kulik. Para el golpeo se prepara Floppy. ...3:42, se puede meter de lleno en el partido. El equipo catalán va a golpear Floppy en portería. Recordemos, está Kulik, coge ese golpeo. Anotó Floppy, no pudo hacer nada Kulik. Se pone el partido entretenido porque esto está Peña Real Madrid 3, Roses Playa 2, restan 3:40 para el final del partido. La va a poner en juego ahora el equipo melillense, la Peña Real Madrid. Es Escaivina, ojo al robo, puede haber ocasión de peligro, tiene que venir a corregir ahora una futbolista del Peña Real Madrid, si no me equivoco es Dubicka. Y así era Dubicka, si digo su nombre seguro que no me equivoco porque está en todas. De nuevo Dubicka, que se la llevan dos tiempos, calla Dubicka y la falta ahora sobre la número 33. Falta a favor de Peña Real Madrid. Hay que destacar el esfuerzo físico que hacen estas futbolistas. Este deporte es desgastador al máximo, La arena pesa un montón con el paso de los minutos. Oh, lo dice con algo de experiencia, no profesional en este tipo de fútbol, pero siempre seguro que habéis jugado algún partidito de fútbol playa y ya sabemos cómo cansa la arena en cuanto pegas dos carreritas, pero están demostrando un nivelazo brutal, Estas chicas en el día de hoy. 3-2. Gana Peña Real Madrid a Roses Playa. Roba ahora Nacha, que tiene el balón. La 7 contra el 9. Nacha ante Rosana. Protege bien la pelota Dubicka. Kulik, que la pone en juego para Escaivina. ¡Oh, qué buen giro de Escaivina! Golpea arriba. Tiene detalles técnicos interesantísimos, Escaivina, que con un simple movimiento es capaz de quitarse de encima a muchas rivales. Veíamos ahí, por cierto, el golpeo de penalti al techo de la red, al techo de la portería. No pudo hacer nada Kulik. Roba ahora Peña Real Madrid arriba. Va al suelo Paula. Se la queda Rosana. Emocionantísimo este final. 3-2. Recuerden, en caso de empate, un puntito para cada equipo. Y ojo, porque ahora indicó el colegiado falta de Dubicka sobre Adriana Kerr. Va a haber ocasión ahora para el empate de Roses Playa. Va a golpear la falta Adriana Kerr. En portería Kulik. Es cierto que hay mucha distancia, está prácticamente en el medio del campo ese balón, pero
quién sabe si un trayazo desde ahí puede acabar metido en la portería de Peña Real Madrid. Ese golpeo arriba. Habrá posesión para el equipo melillense. La tiene ahora Lucía Cintas. Roba Adriana Kerr. Ahora se están indicando bastantes faltas en este tramo final, propias quizá un poco del cansancio de las futbolistas, y puede ser clave este tipo de acciones para decidir el partido. Recuerden, Peña Real Madrid que está con 3 puntos, con unos Roses Playa. Sería de vital importancia que sumen el día de hoy para los intereses del equipo catalán. La falta que no llegó a nada finalmente. Resta 1-20. Falta a favor de la Peña Madrid. Se van a producir cambios. Resta tan solo 1 minuto 20, tramo finalísimo del partido en esta tercera parte. 3-2. Estamos en el tramo final, la jugada de ataque. Golazo. Gol de Peña Real Madrid, que se quiere llevar el partido. En la mañana de hoy anotó la capitana, anotó Lucía Cintas a falta de segundos para el final. Peña Real Madrid 4, Roses Playa 2. Va a tener ocasión ahora Roses Playa. Esa pelota tocó en Carolín. La pone en juego Kulik. La quiere Ainhoa. Ante Escaivina. Kulik. Arriba. Directa la pelota a Asensio. Restan segundos para el final. Tiene pinta de que esto se lo va a llevar el equipo melillense. Vemos ahí esa jugada, ese golazo. A palo cambiado, no puede hacer nada Asensio. Llevaba mucha potencia. Y además buena colocación. La jugada del cuarto gol del Peña Real Madrid, que se señalaba el escudo. La capitana del equipo melillense. Roba la bola ahora Roses Playa. La tiene Escaivina. La caída de Escaivina. Continúa el juego. La tiene Nacha. Y ahora llega el final del partido aquí en el Complejo Deportivo de Mazarrón. Ganó Peña Real Madrid 4-2 a Roses Playa, en un gran partido de fútbol, el que hemos contado aquí en los canales oficiales de la Federación Española de Fútbol. Peña Real Madrid, que se iría a los 6 puntos, se colocaría momentáneamente el líder del grupo A. Roses Playa se queda con 1. Vemos ahí el saludo entre las futbolistas de uno y otro equipo. Reina ahora la paz, las amistades entre las futbolistas de Peña Real Madrid y Roses Playa. Y esto es lo bonito también del fútbol, contaros la deportividad de las futbolistas durante el desarrollo del torneo. Importante,
Se llevó Peña Real Madrid el partido 4-2. Y vamos a analizar un poco lo que viene en la jornada de tarde. Recuerden, Black Wolf Academy 5 y Gicontrol Melilla B 2. Ha sido el partido de las 10 de la mañana. Sumó 3 puntos el equipo catalán. Acabamos de terminar, acabamos de contar el Peña Real Madrid 4, Roses Platja 2. Sumó 3 puntos el Peña Real Madrid, que se coloca líder del grupo de manera momentánea, con un partido más respecto a los equipos de la tarde, que son los siguientes. A las 6:30 tendremos en los canales de la Federación el Barcelona Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante. Y a las 8 de la tarde, Maristas de Alicante Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Vemos ahí las jugadas del highlights, las mejores del partido, ofrecidas por nuestro querido Arturo. Y ahí esas jugadas espectaculares de los goles. Aquí vemos ese remate, ese golazo del último gol, del cuarto. Y hemos visto muy buenos goles en una mañana de sábado espectacular en este grupo A de la jornada 2. Anotó anotó uno Lucía Cintas para Peña Real Madrid, otro Skyvina y 2 Dubitska, que ha sido sin duda de la mejor del partido, la MVP. Y en Roses Platja anotó Sundus y después se produjo ese gol de penalti, que no lo tengo anotado, pero esos fueron los goles de uno y otro equipo en esta jornada de sábado por la mañana. Tenemos mucho más fútbol por la tarde, así que no se despeguen nunca de los canales oficiales de la Federación Española de Fútbol, que os ofrece siempre el mejor contenido deportivo. Esta tarde, más y mejor, como diría el gran Julio Maldonado Maldini. Chao, 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 chao.